Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la continuación o segunda parte del seminario que dimos el pasado jueves, pues un poco viendo el mercado post decisión de la Reserva Federal de bajada de tipos de interés. Vamos a dar un par de minutos, como siempre solemos hacer, de cortesía para los inscritos para que tengan tiempo a entrar. Y bueno, pues entraremos de lleno un poquito en cómo ha ido evolucionando estos días los mercados y principalmente el sector bancario y de renta fija, principalmente de Estados Unidos, las emisiones de bonos, letras del tesoro y pagarés, como consecuencia de las medidas de política monetaria que ha llevado la Reserva Federal ya no solo el miércoles por la decisión de bajada de tipos, sino pues las inyecciones de liquidez que está haciendo prácticamente es un quantitative easing a través de repos. Vamos a dar ese par de minutitos y comenzamos. Gracias. Efectivamente, lo que debéis de ver ahora mismo en la cabecera es continuamos analizando impacto en las bolsas de la bajada de tipos de la Fed y que pues se me escuche correctamente. En cuanto pasen estos 2 minutos, podréis ver sin problemas la pantalla del sistema. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Directamente nos vamos a ir en primer lugar a la página web. Acabamos de publicar una primera parte de tres que van a ser en su totalidad una pequeña guía, un informe, mejor dicho, sobre las posibilidades de crisis que están acechando actualmente los mercados financieros. Ahora mismo, en primer lugar, tenemos una primera parte introductoria donde, pues básicamente se responden o se intentan dar respuesta a estos puntos clave. Es un informe que consta de 3 partes y, de manera continuada iremos aportando el resto de los informes y, prácticamente recomiendo su lectura más que nada como propuesta de escenarios en los mercados de cara a, pues saber cómo gestionar nuestras propias inversiones, al fin y al cabo, que es de lo que se trata. Una vez dicho esto, pues básicamente nos vamos a lanzar a la página web del FOM, que es donde se publica la cuenta atrás hasta la próxima decisión de tipos. Como podemos ver en la página web, si escribimos en Google Countdown to FOMC, directamente nos van a mandar este mismo enlace en Google. Haciendo clic en él podremos ver este mismo contenido. Básicamente lo que aquí aparece son las proyecciones de cara a los miembros del FOM, la Reserva Federal, para que nos entendamos, y el consenso de mercado, lo que puede estar descontando de cara a la próxima reunión. ¿Qué está descontando ahora mismo? El 30 de octubre, pues parece que hay una mayoría simple de 55,6% de proponer una nueva bajada de tipos de otros 25 puntos básicos. Aquellos que estuvierais en el seminario del pasado jueves podréis observar que este mismo dato pues estaba invertido. Prácticamente no se descontaba ningún tipo de futuras bajadas de tipos de interés.
ahora mismo me parece que en estos días que han pasado, y ahora comentaremos por qué podría haber una propuesta de nuevo de bajada de tipos para el 30 de octubre, pues bueno, que está descontándose actualmente en el mercado. No se descuenta una bajada de 50 puntos básicos y ni mucho menos volver a los tipos de interés que hace menos de una semana se han bajado, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, lo primero que donde podemos ubicarnos es en cómo están evolucionando los índices. Como vemos, tendencia absolutamente negativa. Se ha conocido un poquito durante estos días la política que ha ido llevando por detrás la Reserva Federal para compensar la bajada del precio del dinero, que ha sido directamente inyectar liquidez para que se puedan controlar en la medida de lo posible pues los objetivos de inflación y que lógicamente los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, el resto de préstamos, y ahora entraremos también en cuestión del mercado de los los préstamos repository, es decir, préstamos a muy corto plazo con garantías de títulos de renta fija emitidos por la propia Reserva Federal y por el Tesoro. Entonces, es un poquito un pez que se muerde la cola simplemente como estrategia para inyectar liquidez en los mercados. Dicho esto, pues venimos arrastrando en Europa una sesión prácticamente negativa después de haber iniciado al alza la apertura del mercado, y desde Asia pues exactamente igual, ya con el mercado totalmente cerrado y solamente cotizando el futuro de los índices pues en negativo. Prestar atención a las noticias que publicamos, de acuerdo, siempre, ¿vale? Para que tengáis, lógicamente, las últimas novedades sobre los mercados y las publicaciones que nosotros llevamos a cabo. Si no lo podéis ver desde la página de la plataforma, los tenéis aquí publicados absolutamente todos, ¿de acuerdo? Siempre prestar atención al morning wrap de la primera hora de la mañana, al breaking news que tiene, bueno, pues un horario flexible, el calendario económico, lógicamente, para ver los puntos macro interesantes de la sesión, y luego ya, pues, actualidad macroeconómica, si hay algún punto clave que haya habido que destacar, y por supuesto, pues, la apertura americana, que como sabéis, a día de hoy, en la sesión, estamos a la expectativa de los datos factureros, si no me equivoco, ya se han publicado. Si nos vamos a calendario, vamos a partir de la base de la información que tenemos. El PMI de la industria mejor de lo esperado, muy buena noticia. Sin embargo, el consumo, el de servicios, es decir, la subida de precios que al final paga el ciudadano de a pie, pues se ha visto reducido, ¿no? Es decir, hay un menor consumo independientemente de que el sector manufacturero de Estados Unidos pues esté mejorando, ¿no? Entonces, eso implica que hay menos economía disponible o renta disponible para comprar servicios, productos o servicios terminados, y bueno, pues ahí está esa discrepancia que lógicamente tiene un mayor impacto en la renta variable, como podemos ver en los índices. Una vez dicho esto, pues bueno, básicamente lo que quería hacer es un poquito explicar por qué, de nuevo, el sector más volátil después de los últimos acontecimientos sigue siendo el bancario. Si bien el pasado jueves el sector que más subió fue el bancario y además liderado por los bancos españoles, algo que no tiene ninguna razón, bueno, sí que la tiene, ¿no? Pero en comparación con otros bancos a nivel internacional, los bancos españoles no son nada y sin embargo son los que mayor rentabilidad por precio obtuvieron durante el jueves y el viernes. ¿Por qué? Es lógico, son valores de muchísima capitalización por número de acciones, es decir, ha habido un constante scrip dividend, es decir, dilución de las acciones, es decir, que por unidad cada vez valen menos y, lógicamente, pues la rentabilidad por acción, el beneficio por acción y demás, pues no tienen nada que ver, ¿no? Ya lo vimos en su momento. Si nos íbamos a todos los bancos que por capitalización había entidades bancarias españolas pues dentro del tier 10, como por ejemplo el Banco Santander y un poquito ya más alejado el Banco Bilbao Vizcaya, pero por menor capitalización, pues el Iberbank, Unicaja, y ya luego pues nos tendríamos que ir a mitad de tabla para buscar el Sabadell, Bankinter, Bankia, recordemos que es un banco intervenido, que tiene una buena política de dividendos impuesta a dedo, porque lógicamente el mayor acreedor o el mayor accionista del banco es el Estado, y para recuperar el dinero que se desembolsó para rescatarlo, pues se está recuperando vía dividendos. Por lo tanto,
por rentabilidad por dividendo, Bankia, dentro de los bancos españoles, puede ser de los más interesantes, más que nada por el plazo, ¿no?, de política de pago de dividendos. Pero luego el beneficio por acción irrisorio y el PER, que es el cuántas veces está el precio contenido en el beneficio por acción, perdón, cuántas veces está el beneficio neto por acción contenido en cada una de estas, pues valores irrisorios, ¿no?, sobre todo en comparación con otras entidades del mismo entorno. Una vez dicho esto, en el mapa de calor, donde podemos ver básicamente cómo están los sectores generales, en Commercial Banks, donde están los bancos, podemos ver que quienes lideran o han estado liderando durante la sesión de hoy las caídas, ¿de acuerdo?, han sido precisamente los bancos españoles, ¿de acuerdo? De hecho, si nos vamos a las acciones españolas, Stocks España, y filtramos por tipo de rentabilidad negativa, vemos que los bancos, Bankinter, Bankia, el Banco Santander, han estado liderando las caídas, ¿de acuerdo?, durante todo el proceso. También es cierto que ahora mismo está impulsando muchísimo a la baja el índice el sector manufacturero e industrial del acero, pues bueno, pues en las tensiones que está habiendo por los malentendidos del tema de la visita de la comitiva china a los campos de maíz que, bueno, que no formaban dentro del plan de la comitiva, pero que, bueno, Estados Unidos se negó a ofrecer, ¿no?, el acompañamiento para que lo pudieran hacer. Entonces, ahora mismo tenemos básicamente eso. Pero en esencia, ¿qué es lo que tenemos que prestar atención ahora mismo? Que está habiendo unas inyecciones de liquidez por parte de la Reserva Federal brutales. Inicialmente, todo parecía indicar que esas inyecciones de liquidez tenían un objetivo para permitir que las entidades bancarias que tienen que pagar su impuesto de sociedades en este mes, pues pudieran acudir a sus obligaciones tributarias con la liquidez necesaria para pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, esa liquidez primero ha inyectado el mercado directamente de dólares que no va a tocar el ciudadano de a pie, porque esos dólares han entrado directamente a los balances de los bancos y se han ido directamente al tesoro. Por lo tanto, ha sido un círculo que donde realmente está el consumo real, que es en la ciudadanía, ¿no?, pues no ha llegado a ello. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido además un incremento de las emisiones de deuda o de renta fija de corto plazo, pues las letras del Tesoro y las obligaciones a 2, máximo 5 años, pues bueno, que es lo que se están usando como garantías de esos repos, ¿no? Lo que consiste un repo es lo siguiente. En una pequeña hoja de cálculo, ¿vale? Os lo voy a intentar explicar de manera sencilla y sobre todo rápida, porque no me gusta pararme en esto, porque bueno, pues no cambia el ritmo de lo que es el seminario, pero sí es fundamental entenderlo. Lo que hacen los bancos es obtener préstamos a muy corto plazo con unos tipos de interés que en proporción a nivel anual son caros, pero como son préstamos de a días o como mucho a pocos meses, pues lo que se aplica es proporcionalmente con la convención del mercado que tenemos aquí, convención actual 360, es decir, número de días entre 360 días de base de cálculo, el tipo de interés que ese préstamo tiene y como la garantía de esos préstamos son emisiones de renta fija de corto plazo que tienen los bancos en su cartera, pues lógicamente la liquidez está garantizada porque la contrapartida o la garantía son bonos del Estado. Entonces, lógicamente, lo que se utiliza es algo tremendamente seguro para ofrecer picos de liquidez concretos que necesitan los bancos para cumplir con sus requisitos, pues los conocidos como los Tier 1, ¿no?, y sus bases de liquidez necesarias para cumplir los requerimientos, pues por ejemplo en Europa de Basilea, ¿no? Basilea 3, Basilea 4, que es lo que hay ahora mismo. Entonces, pongamos un ejemplo. Un banco necesita 1.000 euros para cubrir sus necesidades de liquidez y necesita ese dinero por 7 días y pone de garantía pues una letra del Tesoro, ¿vale? Esto simplemente para saber que hay una contrapartida que garantiza esa operación, que es prácticamente el Estado. Por lo tanto, la Reserva Federal da toda la liquidez del mundo porque sabe que si no le pagan, lo que se va a quedar en garantía, en prenda, es esa letra del Tesoro. Entonces,
¿Qué es lo que necesita el banco? 1.000 dólares, por ejemplo, el tipo normal efectivo federal es el 2,25 durante 7 días. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿O cuánto voy a pagar yo de interés cuando venzan esos 7 días? Pues yo voy a devolver mis 1.000 dólares por 1 más el tipo de interés, que es el 2,25%, por los 7 días que lo necesito. Es decir, yo por 7 días voy a devolver los 1.000 dólares que me han prestado más 157. Perdón, esto está mal calculado, son 2,25 dividido, perdón, multiplicado por 7, 360. Ahora sí. ¿Vale? Que es la base de cotización. Vale. Para 1.000 dólares, ahora es correcto, ¿de acuerdo? Porque para un tipo de interés anual del 2,25, si solamente voy a necesitar este dinero 7 días, me van a aplicar el tipo de interés solamente esos 7 días. Por lo tanto, a 1.000 dólares solamente voy a pagar de intereses 43 centavos, 44 centavos, pues por redondear, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si yo en lugar de 1.000 dólares, como han confirmado ya las emisiones la Fed, la semana pasada emitió 203.000 millones a ver si no lo he puesto mal, 203 millones, son 1.000, 203.000 millones de dólares. Si yo en lugar de los 1.000 dólares que necesito, lo aplico sobre el total, yo en realidad he devuelto los 203.000 millones y he pagado otros 88 millones de intereses. Y estas operaciones se hacen miles de veces todos los días. ¿Y de dónde salen esos intereses? Pues de los propios bancos, de las unidades de negocio de los bancos. Ese dinero, esos intereses, los tienen que pagar generándolos, pagándolos, bueno, a través de las comisiones de los bancos. Entonces, el problema está que ha habido tal subida de estos repos precisamente por las rotaciones de las letras del Tesoro, que en lugar de haber llegado a pagar un 2,25 han llegado a pagar un 10% por el mismo préstamo. Es decir, han multiplicado un 344% el tipo de interés. Si yo reformulo la fórmula y en lugar de un 2,25 aplico el 10, vamos a quedarnos con el número, ¿vale? 88 millones, 812.000, 500, ¿vale? Por redondear. Voy a poner aquí en formato contabilidad para que se pueda ver bien. Yo he pagado de intereses 88, 812, 500 aquí. 88 millones de intereses, ¿de acuerdo? Pero si yo en lugar de haber llegado a hacer un repo por un 2,25 he llegado a pagar o aceptar un tipo de interés del 10%, en lugar de pagar 88 millones, vamos a pagar 394.722.222, por ejemplo, millones de dólares. El problema está que este dinero, a diferencia de este, tiene que salir de los bancos, que son lógicamente los que han accedido a ese tipo de préstamos. Y el problema está que en una coyuntura de tipos de interés bajos tienen que competir muchísimo por obtener una rentabilidad irrisoria. Por eso la volatilidad que tienen los bancos españoles les permitió el pasado jueves y viernes tener unas subidas brutales, porque lógicamente por precio son valores dentro de su core o de sus comparables, son de los valores más baratos y que han obtenido unas rentabilidades pues altísimas. De hecho, Bankia
es de los valores que más subieron durante el jueves y el viernes y hoy ha sido de los que más ha bajado, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, pues lógicamente lo que estamos viendo es que las decisiones de bajadas de tipos de interés pueden beneficiar a las entidades bancarias, lógicamente, para tener una facilidad de acceso a los depósitos, pero por otro lado deben competir de manera brutal entre ellos para ganar cuota de mercado. De hecho, algunos de los bancos, y sobre todo alemanes, ya están trabajando en que para poder competir en un entorno de tipos muy bajos, cero o incluso negativos, tienen que empezar a hacer fusiones o adquisiciones entre ellas, lógicamente absorberse unas a las otras para poder sobrevivir. ¿Quién lleva años haciendo esto? El Banco Santander. El Banco Santander es una de las entidades más grandes del mundo, pero que luego, irónicamente, en comparación, pues no ofrece tanto, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí por capitalización, el Banco Santander pelea con bancos como el HSBC o el JP Morgan o el BNP Paribas. JP Morgan es otra historia porque prácticamente JP Morgan es casi seis veces más grande y el beneficio por acción es de 0,42 en comparación a los 9,82 que tiene JP Morgan. También es cierto que la acción de JP Morgan vale más de $100 la acción, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia brutal. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es, de manera muy preocupante, el posicionamiento que tienen los bancos españoles en el entorno internacional. Ahora, el Banco Santander se ha metido de lleno en Alemania a través de Open Bank, tiene prácticamente firmados más de 5.000 contratos con clientes, que veremos que lógicamente son clientes institucionales de gran capitalización, no son cuentas de nómina, lógicamente, pero bueno, forma parte del proyecto de bajo coste que tiene el Banco Santander apostando por las fintech, donde tienen un coste fijo, un coste de creación mínimo, porque es prácticamente todo online, y evita pues salarios, estamos viendo muchos seres en muchísimas entidades bancarias que lógicamente intentan sufragar la caída de la rentabilidad de sus negocios, reduciendo los costes fijos, como son lógicamente los empleados, ¿vale? Entonces, él pregunta, ¿cuál es el valor justo del Santander? ¿Está sobreponderado? Pues lógicamente lo que habrá que hacer es una valoración de los informes anuales, ver cuál es el precio de la acción en libros y compararlo con el precio de la acción en la cotización. En cualquier caso, como ya dije en la sesión del pasado jueves, si nos vamos a las acciones españolas, ¿de acuerdo? Y en el caso concreto del Banco Santander, como vimos la semana pasada, este es el gráfico histórico del Banco Santander. Aquellos que compraron, por ejemplo, a 5 euros la acción, desde el 5 de mayo de 2018 prácticamente no han vuelto a ver 5 euros por acción en la compañía y el gráfico no nos indica que pueda volver a recuperarlo. Y aquellos que compraron a 6, pues todavía más lejos, ¿no? Entonces, hay que prestar muchísima atención en qué momento coyuntural de la economía estamos, en plena recesión alemana, con malísimos datos de los PMI manufactureros de la principal potencia industrial de Europa. Estamos en una política de tipos de interés cero negativos en Europa y una política de bajada de tipos de interés en Estados Unidos para hacer prácticamente competitiva la divisa y evitar pues sufragar los costes que está teniendo la guerra comercial a través de aranceles. Hay que tener en cuenta que los aranceles los aplica el gobierno, pero los tipos de interés son política monetaria del Banco Central del país, en este caso la Reserva Federal. Y recordemos que la Reserva Federal es un ente privado formado por empresarios, ¿vale? O banqueros, mientras que el Banco Central Europeo es un ente público gestionado por políticos de carrera. Aunque sean economistas, son políticos de carrera. Por lo tanto, sus mandatos tienen una fecha de caducidad, no como en la Reserva Federal, menos el gobierno de la Reserva Federal, que es el cargo visible. Los integrantes del FOM son todos empresarios de carrera. Hay una diferencia muy grande entre eso. Por eso Europa ha tenido una política muy laxa de inyección de liquidez para rescatar principalmente a las entidades bancarias. Hay que tener en cuenta que el peso de la economía y del sector hipotecario y de la vivienda en Europa ha sido muy fuerte y ha habido muchísima merma por créditos impagados que lógicamente pues, nos repercute en aquellos que queramos adquirir ahora un préstamo hipotecario, pues lo hemos tenido muy difícil en cuanto a cumplir con los requisitos, pero ahora lo tenemos muy fácil porque hay muchísima competencia.
los bancos para curarse en salud exigen muchos requisitos para cumplir con los criterios de validez para tener la opción a tener un préstamo, pero tenemos mucha competencia, por lo tanto tenemos dónde elegir, siempre y cuando cumplamos las condiciones. Ahí está la diferencia. Antes había una entidad principal o 4 o 5 entidades, ahora prácticamente tenemos productos bancarios de préstamos en cualquier entidad, ¿no? Incluso préstamos preconcebidos que si antes nos llamaban hace 5 o 6 años, nos llamaban una vez o nos mandaban un correo o un SMS, ahora recibimos 3 o 4, ¿no? Es decir, hay una liquidez que hay que darle salida y como los bancos entre sí se prestan a muy poco tipo de interés y encima la facilidad de depósito ya vimos que se incrementó del menos 0,4 al menos 0,5, por lo tanto a los bancos les cuesta más tener el dinero quieto en los fondos del Banco Central Europeo, en el caso concreto de Europa, pues solamente le queda una cosa, que es asumir el riesgo de tomar préstamos o de conceder préstamos tanto al consumo como hipotecarios, ¿no? Entonces, básicamente esa es la esencia. En lo repo que comentaba antes de la diferencia de cuánto han estado pagando dentro del entorno normal controlado por la Reserva Federal de la tasa federal, un 2,25, pues 88 millones para 203 millones. Y estoy hablando para 7 días. Si nos vamos a repos a un mes, que habría que poner 30 días, pues estas cifras se incrementarían, ¿no? He dado un ejemplo sencillo para, bueno, pues tener el cálculo más o menos en la cabeza de la diferencia de lo que se ha estado pagando o contratando por estos repos hace prácticamente 15 días a cuánto se ha llegado a pagar o cuánto se ha llegado a liquidar por intereses a través de estos repos, ¿no? Se ha llegado a contratar repos de hasta un 10%. Y principalmente lo primero que se dio a conocer es que había un problema técnico transitorio por parte de las entidades, pues porque necesitaban pagar sus impuestos y, lógicamente, a través de los repos es una liquidez instantánea con una garantía, pues lo que decía, ¿no? Una letra del Tesoro que prácticamente no tiene riesgo de impago. Son a corto plazo y de una de las entidades más fuertes. Sin embargo, lógicamente también hay que entender pues por qué todo el mundo estamos tratando, ¿no?, de entender los diferentes matices que podrían haber llevado a este movimiento tan grande. Incluso se ha llevado a especular que esta gran subida de del tipo de la tasa de repo de hasta el 10% viene derivada de una mala operación financiera a nivel global en el mercado del petróleo, originado precisamente por algo totalmente inesperado, que fue el ataque con drones a las fábricas y refinerías de Arabia Saudí, de Saudi Aramco, por parte, bueno, pues según Estados Unidos, de fuerzas o apoyado al menos o patrocinado, como han dicho, literalmente, por parte de Irán, ¿no? Entonces, hay que ver un poco el contexto global en el que nos encontramos, donde la bajada de tipos de interés básicamente se ha cubierto a través de estos repos y estas emisiones de deuda. Es lo que decía, estamos hablando de préstamos de días, semanas o meses, no a 20 o 30 años, como suelen ser los préstamos hipotecarios más habituales. Esa escasez de dinero efectivo y la incertidumbre sobre el estado real de la economía a nivel global. Ya hemos visto que el PMI de industria de Estados Unidos ha mejorado, pero el PMI de servicios ha empeorado en proporción más, ¿no?, de lo que ha mejorado el otro. Pues es lo que ha provocado que hoy, el lunes, la tasa de referencia de estos contratos, pues, el lunes pasado haya llegado a tocar el 10%, ¿no? Prácticamente quienes solicitan este dinero normalmente suelen respaldarlo pues con los activos de alta calidad como garantía, que es lo que comentaba de las letras del Tesoro. Y bueno, pues lógicamente estos bonos del gobierno por su liquidez y seguridad son los favoritos, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos podemos encontrar. La plata está recuperando, ¿de acuerdo? Si nos vamos directamente a la cotización de la plata, ¿vale?, podremos ver que, bueno, pues está subiendo incluso más fuerte que el oro. Si hacemos una comparativa con el oro, veremos que la vela de hoy del oro es muchísimo más pequeña que la que está haciendo ahora mismo la plata. De hecho, el oro apenas ha subido unos $10 desde que ha empezado la sesión, mientras que la plata en proporción ha subido bastante más. De hecho, ha subido $1, que en relación a su precio, bueno, pues
es una subida mucho más importante, ¿no? Entonces, estamos viendo subidas en activos refugio, como son los metales preciosos. Si nos vamos a, bueno, pues este pequeño panel que tengo creado de renta fija y renta variable, estamos viendo cómo la renta fija en precio está subiendo, es decir, está habiendo muchísima demanda, el precio de los bonos a 10 años americanos está subiendo, mientras el tipo de interés real de estos bonos, el yield, que se conoce como el yield, pues está cayendo a mínimos. El Bund exactamente igual, está habiendo un repunte por encima de los 170 euros por contrato, son 170.000 euros por contrato, ¿de acuerdo? Eso hay que multiplicarlo por 1000. El dólar index exactamente igual, vemos una subida en la cotización del dólar. Sin embargo, los índices están cayendo, como es normal, al caer la demanda o crecer, mejor dicho, el apetito por la renta fija y por activo refugio, quien se resiente, como es normal, es la renta variable, y estamos viendo como el petróleo, desde la fuerte subida, pues viene desinflándose poquito a poco. Tiene como un pequeño soporte en este entorno de los 63 dólares por barril y todavía le queda muchísimo hueco pendiente por cubrir hasta que alcance el nivel de los 60, ¿no? Previo a, bueno, pues este atentado, llamémoslo así, contra las refinerías de Arabia Saudí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Pues un poco por hacer comparativa, ¿de acuerdo? Lo que teníamos entonces en el 2008, justo en la crisis, es que los bancos se volvieron muy cautelosos con los préstamos y se preocupaban de que hubieran riesgos imprevistos asociados, ¿no?, a estos activos que anteriormente se consideraban seguros. Se extendió esa desconfianza y nadie quería dejar dinero. Por eso los tipos de interés se elevaron a máximos. Sin embargo, en esta ocasión, en el 2019, pues parece que lo que está sucediendo está causado por un problema de oferta monetaria. Es un entorno difícil, ¿no?, para Wall Street y supone una amenaza para todo el sistema en general. Dos eventos han provocado esta liquidez o este drenaje de la liquidez o esta caída de la liquidez brutal. En primer lugar, el pasado 15 de septiembre, lo que comentaba, las compañías que tenían que pagar impuestos necesitaban esa liquidez para, lógicamente, hacer frente a sus obligaciones tributarias. Y aparte, pues la FED ha estado reduciendo constantemente la oferta de dinero en el mercado con el objetivo de acercar las condiciones a cómo eran antes de la crisis financiera. Es decir, el precio del dinero a unos niveles controlados para evitar que se dispare al alza, por lo tanto, inyecciones de liquidez mediante bajadas de tipo y abaratamiento del dinero, para evitar, lógicamente, que Estados Unidos dejara de ser competitiva, que es lo más importante que bueno, pues a nivel internacional y en la balanza extranjera le preocupa. Un dólar caro hace que Estados Unidos no sea atractiva a nivel comercial, pero ni a nivel bursátil, ni compra de deuda, ni absolutamente nada, porque si yo compro ahora mismo pongámonos en un caso, dólares americanos a 10 y luego voy a tener que cambiar por un tipo inferior, pues lógicamente salgo perjudicado, ¿no? Y sobre todo en la renta variable, donde más se está notando. Entonces, básicamente lo que tenemos detrás de esto es una política tremendamente agresiva por dos flancos por parte de la Reserva Federal para controlar primero la pérdida de competitividad que ha tenido Estados Unidos en el extranjero, causada a su parte por la guerra comercial muy influenciada por parte de Donald Trump, que de alguna manera se da a entender que uno de los motivos por los que Donald Trump ha sido tan agresivo con China es obligar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés, algo que, bueno, en el marco en el que nos encontramos puede ser plausible. Y en segundo lugar, a nivel interno, pues esas inyecciones de liquidez a través de repo para que todas las entidades que necesitaban pagar sus impuestos y atender a sus obligaciones, pues pudieran hacer. ¿Qué pasa? Que este incremento de este tipo de operaciones ha obligado, o por la propia demanda y la escasez de liquidez, a incrementar ese tipo repo, a alcanzar máximos la semana pasada del 10%, ¿no? Entonces, ahora mismo nos encontramos en una tesitura bastante complicada, confirmadas muchas señales de recesión, principalmente en Europa por parte de Alemania, y veremos después en Estados Unidos en los próximos resultados trimestrales y los
próximos datos macroeconómicos, cómo va a afectar este tipo de decisiones y, fundamental, la previsión de la Reserva Federal para dentro de un mes, que ha pasado de no tener una mayoría que apoyara una bajada de tipos a ya empezar a descontarse que quizá habría otra bajada de 25 puntos básicos. No me quiero extender mucho más, básicamente lo que quería era eso, comentar que si bien el jueves con toda la subida los bancos españoles fueron los más volátiles al respecto, hoy el caso totalmente opuesto, son los bancos españoles los que más caen, ¿no? Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta aprovechando el seminario y el contenido, o si no, damos por finalizado el seminario. Muy bien, pues vamos a dar por terminado el seminario. Como siempre, agradeceros muchísimo vuestra asistencia. Nos vemos mañana en el morning meeting a las 9:30, aquellos que bueno, pues, madruguéis y podáis atender en directo. Si no, bueno, pues tendréis la píldora de mercado a las 10 y el morning meeting después estará publicado. Recordar que esto solamente estará disponible para los clientes con cuenta real. Si no, solamente tendréis los seminarios de los lunes habilitados los que tengáis una cuenta demo. Y por mi parte, nada más. Invitaros a descargar el informe sobre bueno, pues las predicciones sobre la nueva crisis o las posibles nuevas situaciones complicadas que puede tener la economía en el universo a corto plazo. Y nada más, agradeceros la asistencia. Como he dicho esta mañana, agradeceros los comentarios, las valoraciones. Desearos muchísima suerte, por supuesto, en vuestras inversiones y nos vemos en próximos seminarios. Un saludo, muy buenas tardes y hasta la próxima.